Muy buenos días, hermanos. Nuevamente es un gusto poder estar aquí con ustedes reunidos y con la ayuda de Dios, hermanos, abordaremos el capítulo 15, la luz creciente y mayores maravillas. Hoy estamos llevando a cabo el día 24, ya casi a punto de la mitad de los 50 días. Y es un gusto, hermanos, como les decía, poder estar acá y quiero compartirles el estudio de esta mañana. Y comienza diciendo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis ellos espectáculo, y por otro llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esto se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 32. Y nos va haciendo un recordatorio, ¿verdad?, de lo que sucedió en el año de 1844, hasta que apareció la luz clara respecto al santuario y el mensaje del tercer ángel. Fue de pruebas peculiares. Los adventistas que todavía persistían de que estaban correctos en este movimiento, fueron en realidad un espectáculo para aquel tiempo. Para quienes suponían que el mensaje había sido un fracaso total, y por esta causa ellos estuvieron sujetos a grandes críticas. En esa experiencia que ellos vivieron de este gran chasco que tuvieron, hubo dos ataques que Satanás se ha dispuesto y lo sigue haciendo ahorita en la actualidad, es tentar al pueblo adventista, y el primero de ellos es hacer creer que los que estaban firmes en aquel tiempo profético había terminado y que la segunda venida de Cristo era una venida espiritual y que de algún modo él había venido al final de los 2300 días. Ese era un punto que Satanás atacaba a estos hermanitos que habían vivido esta experiencia. Y el segundo de ellos fue inducir a los que estaban vacilando en su experiencia pasada a renunciar a todo. Y pues lo mismo ahorita, hermanos, con referente a nosotros como adventistas del séptimo día, muchos pues ya no creen, ¿verdad?, en el santuario y en estos movimientos y en el espíritu de profecía. Y Satanás está detrás de todo esto, en desanimarnos, en que haya disensiones, en que haya diferentes puntos de vista y opiniones, pero Dios quiere manifestar estas maravillas en su pueblo, en aquel pueblo que está esperando la segunda venida de Cristo. En ese tiempo, en el gran movimiento que hubo manifestaciones maravillosas. El Señor había puesto a este pueblo visiones en estos últimos días. Y nos hace aquí una pregunta: ¿no esperaríamos que en la manifestación misma habría señales evidentes de lo divino? Estas señales que tuvieron en su momento, por medio de la sierva del Señor, la hermana Elena G. de White, este fenómeno de visiones que se muestra desde el capítulo 13 de este gran libro, el gran movimiento adventista, es sin duda milagros, ¿verdad? Cómo es que Dios se manifestó desde las primeras visiones que la sierva del Señor tuvo. Y hace otra pregunta: ¿podríamos esperar que fuera de otra manera? Es un don de carácter designado por Dios para atraer la atención de la gente y guiarlos a decir como Moisés: y yo iré yo ahora y veré esta gran visión. Las demostraciones notables, aquí vamos a ver la tercera visión que la sierva del Señor tuvo. Estando ella en una habitación, había una Biblia muy grande de la familia en donde se encontraban estudiando en esa ocasión. Este ejemplar pues tenía una medida muy, muy especial, tenía 45 centímetros, casi medio metro de largo o de ancho, por 10 centímetros de espesor, y más o menos pesaba unos 8 kilos. Si han de recordar, ¿verdad? En ese momento, cuando ella entró en visión,
estando ella de pie y colocando o tomando la Biblia en su brazo izquierdo y estando la Biblia abierta, ella señalaba los versículos de los cuales ella leía y mencionaba en ese momento cuando ella se encontraba en visión. Su madre, ¿verdad?, argumentó, pues no sucedía cuando ella se encontraba en una condición normal, pues ella no tenía esas fuerzas para poder hacerlo. Decía que solamente ella tenía el Nuevo Testamento en su bolsillo y que pues no podía en su condición normal cargar esa pesada Biblia. Esa Biblia que ella sostenía por más de media hora en su posición como si fuera pues un hombre robusto, porque sí estaba muy pesada, ese libro decía, esa Biblia al estar abierta señalaba los textos que ella repetía, mientras sus ojos se dirigían hacia arriba en dirección al sur. Finalmente, una voz surgía de una persona que no parecía respirar y repetía correctamente los textos indicados. Esto seguramente supera la acusación de ser producido por alguna agencia humana o como en efecto de alguna enfermedad. Algunos seguramente llegaron a pensar eso. Los que la vieron consideraron como la manifestación más clara del espíritu de aquel que habló desde la zarza ardiente. Manifestaciones como estas en la tercera visión de la señora Harmon, donde se les conoció, llevaban una prueba convincente de un poder más que infinito, estaba en la visión. Cuando ella se encontraba en el lugar de Tanzan, también de la misma manera junto a la familia, de que estaban ellos orando, de la misma manera durante la reunión ella volvió a tener, estando en visión, que era la primera vez que esa familia veía a la sierva del Señor en visión con esa Biblia de la familia, de la casa, que pesaba 8 kilos. La sierva del Señor de la misma manera tomaba del escritorio esa Biblia grande y señalaba los textos bíblicos mientras ella daba vuelta a las páginas y mientras sus ojos miraban hacia arriba y lejos del libro, los textos que ella repetía eran palabras de instrucción y de ánimo o de reprensión. Otra peculiaridad que manifestaba era la posición del libro. La tenía sobre la mano abierta en un ángulo de 45 grados y nadie podía sostener ningún otro libro en ese ángulo, sino que inmediatamente la tomaba en sus manos por unos minutos, la sostenía y entonces pasaba una persona, ¿verdad?, que se encontraba allí para verificar que el texto que ella mencionaba era realmente el que ella estaba diciendo. Hubo varios testigos que presenciaron esta situación en la cual la sierva del Señor se encontraba. Y me gustaría, no sé si hubiera alguien que leyera Hebreos capítulo 2, 2 y 3. Santiago 5, 7 al 8 también. Y la verdad, para mí fueron textos alicientes que ahora en estos momentos, siendo el 26 de septiembre de este año 2022, la sierva del Señor nos anima y nos motiva, hermanos, a no perder la fe, a seguir adelante. Y esos fueron los textos bíblicos que ella utilizó en ese momento para animar a su pueblo. Y si alguien lo tiene, por favor, Hebreos capítulo 2, 2 al 3. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Amén, ¿verdad?
Si esta palabra, hermanos, que ha sido dicha aquí, dice, por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Y esa es la invitación que ahora nos hace, hermanos, a que no descuidemos nuestra salvación, no descuidemos el estar en comunión con Dios en estos días, ¿verdad? De oscuras tinieblas. Santiago 5, del 7 al 8. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Amén, hermanos. Aquí habla de un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Que es la paciencia. No desesperemos, hermanos. A veces hay cosas que no comprendemos en su momento, porque seguramente nuestra mente está desviada en otros asuntos. Pero Dios nos pide aquí en Santiago 5, 7 al 8, que esperemos con paciencia, hermanos, la venida del Señor. No nos ofusquemos, no nos amedrentemos, ni tampoco haya disensiones entre nosotros como hermanos. Al contrario, oremos unos por otros, hermanos, para ayudarnos a llegar a la plenitud y a la verdad de que es en Cristo Jesús, unirnos en su nombre. Vamos a buscar Hebreos 10, 35 al 39, que es otro aliciente que la sierva del Señor compartió en ese día en la cual ella se encontraba, ¿verdad? Cargando esa Biblia muy grande. Hebreos 10, ahora del 35 al 39. Lo leeré, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Amén, hermanos. Nuevamente nos vuelve a invitar, ¿verdad?, a que no perdamos la confianza, a que la fe la podamos desarrollar, hermanos. Si no hemos adquirido, la paciencia junto con la fe, ¿verdad?, para que avancemos, la pidamos al Señor, que Él es fiel para darnos lo que nos falte, hermanos. Y 1 de Pedro 1:7 dice así: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Y el último capítulo que leyeron entre tantos, ¿verdad?, que ella mencionó, se encuentra también en el capítulo de Lucas, capítulo 12, 32 al 37. Y dice así la palabra del Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo, donde no se agote, donde ladrón no llega ni polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando venga y toque, enseguida le abran. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá y les sirva. Estos textos, hermanos, nos animan, ¿verdad?, a avanzar, a que no nos desanimemos, a que avancemos
y los bienes que Dios nos ha permitido tener, los bienes materiales, pues los pongamos para su causa, para su servicio, para que proclamemos este precioso mensaje. Había hombres, ¿verdad, hermanos? Que así como la luz iba brillando, así como la luz crecía en medio de este gran despertar, hubo también hombres que se levantaban, ¿verdad? A oponerse y a sacar cosas fuera de lugar, como este hombre que, que supuestamente él recibió una visión o ¿cómo se llama? La sierva del Señor recibió una visión, una instrucción para amonestar a este hombre, a este pastor, el pastor Stephen. Este pastor decía que el trabajo manual era pecado y empezaba a decir cosas, ¿verdad? Que los siervos de Dios pues no habían de trabajar, y pues hubo muchos que fueron inducidos a este grave error. La sierva del Señor le amonestó por medio de instrucción por parte de Dios y le llamó la atención. Y tristemente, este hombre empezó a apartarse del camino. Llegó el momento en que cayó muy enfermo, muy, ¿cómo se llama? Débil quedó muy, muy flaco, muy delgado, muy esquelético, dice aquí el libro, pero la sierva del Señor lo amonestaba y le decía que se humillara y confesara su error, porque pronto terminaría su carrera. Y todos entendieron que esto era una predicción de que de alguna manera se suicidaría, y fue así. Este hombre, ¿verdad? Siguió en ese error, no reconoció su falta, y llegó el momento en que había hermanos y hermana, en este caso la sierva del Señor, que le llevaba alimento, pero todo lo tomaba él a mal y le decía que si ese alimento era llevado o era enviado por Dios, lo tomaría, y que si no, ¿verdad? Él no comería nada. Entonces, él llegó y cayó en un fanatismo muy grande, en la cual también creían que era un pecado trabajar, y eso se difundió, este mensaje, y decían que otro error que él enseñaba era que estaban en el tiempo del jubileo y que la tierra debía descansar y que los pobres deberían de ser sostenidos sin trabajar. Algunos otros líderes denunciaron las visiones como que venían del diablo, decían aquí, porque habían mostrado sus errores y eran muy severos con los que no creían como ellos. Y muchas veces pasa, hermanos, si hay ciertos hermanos que no pensamos como ellos, ¿verdad? Se vuelven, como dice aquí, severos, se repite de nuevo la historia. Pero esta persona que cometió esta falta, este error, hermanos, pues se suicidó. Utilizó, dice allí en la escritura, que utilizó las sábanas de ahí de su cama y se quitó la vida. Así como estas personas, ¿verdad?, se levantan haciendo alusión al error, pues no estamos exentos de que eso pueda suceder aquí en este movimiento que esperamos con la ayuda de Dios, ¿verdad? Por eso debemos de orar, estar orando y estudiando, para que no permitamos que el enemigo entre o haga estragos en la palabra de verdad. Y sigue diciendo el libro, mientras que la hermana Elena Harmon se hallaba en la casa del hermano Nichols, el hermano, había unos hermanos, dos hermanos, el hermano Sargent, el hermano Robbins, que vinieron a Boston para pedirle un favor a y dijeron que habían venido para visitarlo y pasar la noche con él. El señor Nichols contestó que estaba contento de que vinieran porque la señorita Sara y Elena Harmon estaban en casa y él deseaba que ellos la conocieran. Dice que ellos en ese momento cambiaron de decisión, ¿verdad? Y no pudieron ser convencidos de entrar a la casa. Entonces, el señor Nichols le preguntó si Elena podía contar su mensaje en Boston y si ellos la escucharían antes de juzgarla.
sí dijeron ellos, vengan a Boston el próximo día de reposo. En este caso ellos aún no sabían de las verdades del sábado y ellos se reunían en domingo. Pero resulta que ellos querían evadir, ¿verdad?, a la sierva del Señor y cambiaron el lugar de donde era la reunión. Pero la sierva del Señor, Dios la tuvo en visión, ¿verdad? Y le señaló que deberían de ir a otro lugar donde ellos iban a estar allí. Cuando la sierva del Señor llegó, pues ellos quedaron muy sorprendidos y empezaron a decir cosas que no, que las visiones que la sierva del Señor tenía, pues no procedían del cielo. Y en ese momento ellos, la hermana Elena fue arrebatada en visión y les hizo ver a estos hombres, ¿verdad?, que estaban en un grave error. De la misma manera, tomó ella la Biblia abierta en sus manos y les empezó a presentar los textos bíblicos para que ellos se dieron cuenta por medio de la palabra el error que ellos tenían y que la luz que ella recibía procedía del cielo. Las visiones que la sierva del Señor tenía, la más larga duraba 6 horas. En este estado siguió toda la tarde hasta casi la puesta del sol. Cuando salía ella en visión, la sierva del Señor dice que levantó sobre sus pies con la pesada Biblia abierta en su mano y caminó por la habitación, pronunciando el pasaje de la Escritura. Y estas personas, ¿verdad?, que no querían escucharla, pues quedaron afligidos. Cerraron sus ojos y lo soportaron sin hacer ningún reconocimiento de sus sentimientos. Y sigue diciendo, ¿verdad?, que de ese modo la sierva del Señor reprendió el error de estos hombres. Y nos hace alusión en primeros escritos, hermanos, en cuanto al capítulo 58 que se llama El Santuario. Ella fue llamada a esta visión en cuanto a el santuario y sus muebles, el tiempo de angustia, los santos que habían de huir de las ciudades, el jubileo, la venida del Señor era en un carro de nube. Presentó ella este escrito. Hizo alusión en cuanto a los muebles que se encontraban en el santuario celestial y se encuentra en la página 304 de Primeros Escritos. El título es El Santuario. Y dice aquí que ella observó estos 2 departamentos donde se encontraba en el lugar santo la cortina, la puerta abierta. Ella podía entrar, dice, y ver el primer departamento, que estaba el candelabro, las 7 lámparas, las mesas de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Y en el segundo departamento, que era el lugar santísimo, se encontraba el arca, que estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos, estaba también los querubines, estaba el incensario de oro. Cuando dice aquí que las oraciones de los santos ofrecidas con fe subían a Jesús, él las presentaba a su Padre. Una nube fragante subía del incienso a manera de humo de bellísimos colores. También a ella se le fue mostrado que estos 2 departamentos eran figura de que estaban allá en el cielo. Estos departamentos que ella vio, que fue el tipo y el antitipo de aquí de la tierra cuando fue mostrado a Moisés, ¿verdad?, eran de la misma manera que se encontraban allá en el cielo. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y que oficiaba en el lugar santísimo para purificar los pecados, eran transmitidos, ¿verdad?, de la tierra al cielo. Y vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. Eso fue lo que a ella se le mostró.
También hubo una obra la primera obra que hubo entre los creyentes adventistas fue que en el año de 1845, bajo la conducción del don profético, en la primavera de 1846, casi 18 meses de tiempo, fue cuando los creyentes se les presentó esta obra en la inminente venida de Cristo, con lo que antes había asociado después del fin de los 2300 días, que fue el 22 de octubre, ¿verdad? La culminación de esta larga profecía el 22 de octubre de 1844. Y nos hace alusión que el movimiento pasado fue de Dios y nos hace la invitación que debemos de aferrarnos por la fe y que el Señor tiene todavía una obra para su pueblo. Y nos invita a que estudiemos la Biblia y escudriñemos la palabra y allí encontraremos esa luz. Esta instrucción está en armonía con el plan del Señor. Su propósito siempre fue que sus mensajes especiales para su pueblo sean extraídos a su tiempo de su palabra y entonces el don de profecía entra en forma secundaria para confirmar y edificar a los creyentes. Y ahora está haciendo esa misma invitación, que nosotros acudamos a la fuente, ¿verdad? A la luz mayor, para que sean aclarados estos escritos en nuestra mente y posteriormente entremos al espíritu de la profecía que nos aclarará y nos confirmará, ¿verdad, hermanos? Y seremos edificados para el estudio de la palabra. Otra ilustración que destaca aquí se encuentra en el caso de Cornelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un ángel de Dios se le apareció y le dio una visión en su propia casa. Este ángel sabía bien las verdades del evangelio y podría haberlas enseñado a Cornelio, pero fue enviado a ministrar a uno que era heredero de salvación. Al darle a Cornelio una visión, le aseguró que sus devociones y sus consagraciones eran aceptadas por el Señor. Y él no le predicó el evangelio, sino sencillamente le dijo que buscara a Pedro, que estaba alojado con Simón, el curtidor, allí en Jope. Y Pedro fue y desde las escrituras le proclamó el evangelio de Cristo a Cornelio. ¿Sí? La posición del don de profecía, en este punto se desarrolla o se da la orden del desarrollo de los dones, lo que ya habíamos visto en capítulos anteriores, en cuanto a unos les dio el don de la profecía, ¿verdad? El otro les dio el don de la sanidad, y cada uno tiene que tomar, o Dios va a poner en su lugar, ¿verdad? Para que esta luz brille, hermanos. Y para completar, en el conflicto de los siglos, en capítulo 24, el templo de Dios hace alusión a las visiones que la sierva del Señor y la instrucción que se le dio en cuanto al santuario, el cual se refiere aquí que San Pablo era el tabernáculo, que San Pablo menciona, ¿verdad? En Hebreos 9, del 1 al 5, que el tabernáculo era construido por Moisés a la orden de Dios como morada terrenal del Altísimo. Este es otro testigo, ¿verdad? El conflicto de los siglos, en la cual se menciona el santuario que la sierva del Señor vio en visión en primeros escritos. Pues esta es la presentación, hermanos, de esta mañana, y que pues como meditamos, estudiamos en esta mañana, que nos afirmemos, hermanos, que tengamos paciencia y esperemos la venida del Señor, ¿verdad? Limpiando nuestros vasos cada día, orando, persistiendo en la oración y no apartarnos de su Santo Espíritu, y que el espíritu de profecía sea el que también, ¿verdad?, nos dirija en el camino, en el sendero por la cual el pueblo adventista seguirá en su trayecto a la Canaán celestial. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor les guarde en este día. Bien, vamos a orar, hermana, tenga la oración. Sí, los que podamos nos podemos arrodillar. Amén.
Amoroso Padre, que te encuentres en los cielos, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es segura y porque tú nos invitas a que tengamos paciencia, Señor, que aguardemos la bendita esperanza de tu pronta venida. Sabemos que ya estás a punto, Señor, de venir por tu pueblo. Permítenos ayudes y nos encuentres listos y dispuestos, Señor, como vasos de honra para poder hacer la obra que tú quieres en nosotros. Ayúdanos, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu nos habilite y nos capacite, Señor. Que si aún no tenemos el don de la paciencia, tú nos las puedas dar. El don del amor entre hermanos, Señor, también puedas darnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos y borra nuestras faltas, nuestras incredulidades, las cosas pasadas que hemos hecho, Señor, no las tomes en cuenta. En tu nombre lo pedimos y a ti sea la honra y la gloria por siempre, nuestro Cristo Salvador. Amén.